Encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Pagala con tu tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Fibertel y Cablevisión. Ahora sí, a nuestro próximo invitado, que es Daniel Rosato, lo presento nuevamente, empresario PYME, presidente de IPA, Industrias Pymes Argentinos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto, Carlos, un placer. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco, Daniel, tenemos mucha tela para contar en realidad sobre el tema pymes, pero vamos a empezar con una medida que se conoció, que es la de estirar o prolongar el decreto antidespidos. Se lo conoce así vulgarmente, pero en realidad también incluye lo de que si alguien despide o una empresa despide, debe pagar la doble indemnización. Ustedes habían hecho un pedido al respecto. Bueno, sí, nosotros realmente con respecto a este tema ya nos hemos pronunciado hace un tiempo, desde la primera vez que se aplicó esta medida, diciendo que acá lo importante para todo el sector PYME, para la industria en general, para todo el sector productivo, es que se pueda sostener la nómina laboral. No se trata de decir, la doble indemnización realmente en muchos lados, en muchas empresas puertas adentro generan conflictos. Entendemos de que la voluntad y el espíritu del sector PYME industrial no es despedir a nadie, de hecho no estamos despidiendo a nadie. Las empresas que se despiden o que quedan, o los trabajadores que quedan en la calle son de las empresas que cierran directamente. Es decir, una empresa hoy, a través de la ayuda del Estado, con los ATP, en algunos casos puntuales, bueno, con algunos créditos menores, se están sosteniendo, pero nosotros entendemos de que no tiene ningún sentido la doble indemnización, que es perjudicial, es decir, puertas adentro, y donde en algunos casos llega hasta generar conflictos y realmente traer problemas con la productividad, ¿sí? Entonces, por ese motivo nosotros decimos que no, que para nosotros no tiene sentido, que está mal aplicada. Si nosotros decimos que hay que sostener la nómina laboral, es decir, una pyme, si tiene que por algún motivo, alguna causa en especial, necesita desvincular a un trabajador, tiene que reemplazarlo por otro. Entonces, de esa manera nosotros estamos contribuyendo a sostener la fuente de empleo, que es, digamos, uno de los ejes fundamentales hoy que necesita la Argentina, que necesitamos, es decir, que las pymes tenemos que poner el hombro para sostener la fuente de empleo. Entonces, eso básicamente tiene que ver con respecto a nuestra opinión desde IPA que tenemos con respecto a este tema, ¿no? Bien. Daniel, te va a hacer una pregunta mi colega Leonel Paredes, que está acá con nosotros también. Le doy paso a él. ¿Cómo no? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Leonel Paredes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo estás? Bien, mira, mi pregunta es la siguiente, porque parece como que siendo empresario, pyme, es mala palabra, generalmente. Es como que el empresario siempre tiene que atajar todos los penales. Entonces, mi pregunta es la siguiente y concreta. ¿Cómo se hace para mantener el trabajo si no hay actividad económica que lo pueda sostener en este momento? O sea, en algunos sectores, ¿no? Probablemente, no sé, el gobierno parece como que te diga, problema suyo, señor, pyme, y pague. O sea, es lo que se me ocurre, lo que yo estoy viendo, la realidad de pymes. O sea, hoy en día acá, el otro día me contaba un empresario en la ciudad de Mar del Plata, cerró una cadena muy grande y muy conocida de comidas en el sector de Güemes, que es una zona muy transitada en lo que es Mar del Plata. Esa era mi pregunta, nada más. Bueno, lo que ocurre es que acá esto está claramente definido de que acá hubo una cantidad de empresas que venían muy mal desde años anteriores, una situación económica crítica, y que no pudieron soportar esta pandemia. Esto es una realidad, si estaban sin capital propio, realmente subsistiendo a través del financiamiento que le está dando la FIP para no cerrarla, pero lógicamente esas empresas pymes no pudieron soportar, digamos, sin capital y sin crédito, sin financiamiento, pues no nos olvidemos que desgraciadamente las pymes
desde el proceso de la pandemia, que no pudieron producir, vender ni cobrar, y con una cantidad de cheques rechazados y deuda no pudieron subsistir. Esas empresas pymes ya han cerrado. Estamos hablando de unas 10.000 pymes que han cerrado, y otras 10.000 pymes que están con problemas que van a cerrar. Es decir, acá lamentablemente, y cuando hablo estoy hablando de pymes industriales, pequeñas, pequeñas y medianas industrias que no pueden afrontar esta situación. Acá es decir, la pandemia ha sido, digamos, lo que ha definido la continuidad de muchos sectores de la industria, que no han sido sostenidas por el sistema financiero bancario. Es decir, los bancos no han dado crédito, ¿sí? No le han podido dar crédito a todas estas pymes, y porque no eran sujetas a crédito, mientras durante años han dejado en los bancos negocios increíbles con tasa de interés que han vendido cheques y descubierto el 80%. Bueno, después, en este momento, esas pymes ya dejaron de hacer negocio en los bancos, pasaron a hacer una pérdida, un riesgo grande, que, bueno, está terminando en esto que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo sobreviven? Bueno, las pymes que sobreviven son las que estaban más, digamos, sólidas, las que venían produciendo de alguna manera, y esas son las que con capital propio se están sosteniendo. Ahora, si vos me decís, mirá, esto va a durar 6 meses más, y te digo, mirá, va a ser trágico. No sé en qué va a terminar. Lo que no sabemos nosotros, que es hay una falta de previsibilidad de lo que va a pasar con esta pandemia en los próximos meses. Si nosotros decíamos en un mes se termina, y ahora no sabemos realmente en el AMBA, más que nada, qué es lo que va a pasar y qué efecto va a tener también en el resto del país. Por eso que esto es un efecto dominó. Acá, hoy la apertura de la industria, encontrándose con el comercio cerrado o con un funcionamiento del comercio al 20%, hace también de que esto realmente no le cueste reactivar. Si bien hay un rebote, justamente por la apertura que estamos teniendo, pero esto realmente no termina de definir qué va a pasar con las pymes a corto plazo. Entonces la preocupación, la incertidumbre existe, es real. Lo que nosotros estamos proponiendo de IPA, en primer lugar, acá necesitamos integrarnos a las negociaciones entre los gremios del gobierno. Nosotros, las pymes industriales, necesitamos un espacio para poder plantear desde la cocina, llamémoslo, desde lo que pasa dentro de una pyme a tiempo real, lo que está pasando y lo que realmente está sucediendo. Porque cuando dicen las pymes están teniendo créditos, a ver, acá los créditos que están saliendo ahora a través del FOGAR, con garantía FOGAR, son créditos limitados para pequeñas pymes. Pero la verdad es que en Argentina tenemos más de 50.000 pymes industriales que necesitan financiamiento sí o sí para poder sobrevivir. Entonces, acá hay cosas que hay que plantearlas en la mesa de negociación junto con el gobierno, definir una política industrial de aquí en adelante. Yo creo que el gobierno tiene la mejor voluntad y predisposición para salvar a las pymes, pero yo creo que nos tenemos que sentar, las pymes industriales, se tiene que sentar el gobierno. La UIA está claro que realmente no está, la posición de la UIA no está claramente, si bien acompaña y participa y opina, pero sobre las pymes, pero realmente hay un sector de las pymes industriales que no tiene, digamos, no tiene ningún tipo de salvataje, ni tiene, no hay previsibilidad de acá adelante lo que va a pasar, digamos, para que puedan subsistir. Entonces, acá hay que pensar cómo hacemos, claramente, definir la política industrial de aquí hasta que termine esta pandemia, que no sabemos si va a ser 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y después de esta pandemia, realmente qué va a pasar en la pospandemia, cómo vamos a arrancar, cómo vamos a reactivar, cuáles son las reglas de juego con las que vamos a contar, y estas reglas de juego tienen que ser muy concretas, y pasa más que nada por cómo fomentamos, incentivamos las exportaciones para el sector pyme industrial, cuál va a ser la política para las nuevas inversiones, políticas con medidas impositivas, ¿sí?
que puedan realmente incentivar al sector industrial y el desarrollo. ¿Cómo hacemos para que cierren la menos cantidad de pymes industriales posible para que no se rompa la cadena productiva y para que no dependamos ya más del comercio exterior, del exterior? Entonces, creo que acá hay medidas que tenemos que llevar adelante y generar un plan estratégico. Para eso hay que darle participación a las pymes, que hoy no lo estamos teniendo. Esa es la... No lo están teniendo, Daniel. No se escucha la voz, digamos, en eso que vos decís de que el gobierno sí puso manos en el asunto, pero como que no está esa mesa armada, digamos. No. Si el gobierno habla de las pymes, ayuda a las pymes. De hecho, a ver, por eso no quiero que se malentienda. Si el gobierno está ayudando, sosteniendo a gran parte de las pymes con los ATP, con los subsidios, pero lo que creo que acá hay un ingrediente mayor, que es el que tenemos que aplicar en esta receta para ver cómo sostenemos las pymes industriales. Entonces, acá, partiendo ya de lo que a muchos les pueda parecer una locura, les pueda parecer realmente que es difícil, pero acá cuando hablamos de una ley pyme laboral impositiva, no estamos diciendo de que es quitar los derechos al trabajador, de que haya menos recaudación, todo lo contrario. Estamos diciendo más derechos para el trabajador y el empleador, que hay más armonía, más recaudación a partir de una política impositiva que genere más trabajo, más recaudación, más formalidad, porque lo que nosotros venimos justamente por culpa de esta pandemia y por la falta de financiamiento, hemos llevado al país a un crecimiento de la informalidad que ha pasado ya el 50%. Estamos por el 60% de informalidad. Entonces no podemos salir adelante con este porcentaje de informalidad. Y que siempre después, lo más que se castigue a quienes realmente hacen las cosas bien, a quienes trabajan, a quienes damos el trabajo formal, a quienes estamos dentro de los parques industriales, que somos inspeccionados, nosotros acá hay un sector de la industria informal que por fuerza mayor, por supervivencia, ha tenido que se sostiene a través de la informalidad. Entonces, eso claramente es lo que tenemos, que lo sabe el gobierno, lo sabemos todo, pero tenemos que ver cómo lo solucionamos ese problema, porque se genera dentro del sector industrial, pyme, una gran competencia desleal, ¿sí? No es lo mismo aquel que trabaja en la informalidad, que tiene 5, 10, 15 personas totalmente en negro, con aquellos que realmente pagamos cargas sociales, que sostenemos a los trabajadores, con todo lo de la ley. Entonces hay cosas, y ojo, y yo no digo de que, se cierren esas empresas, no, digo que haya una política de integración para que todos podamos producir en las mismas condiciones, ¿sí? Y buscando la sustentabilidad, el desarrollo, buscando cómo hacer bueno, eso requiere de la comunicación, de la integración y hacer participar a los sectores que realmente están afectados, que se ven afectados. Yo creo que cuando se toman medidas de que se une el gobierno, la UIA y los gremios, queda fuera de toda esta negociación todos aquellos que son más del 70% del país, que representamos al sector productivo, ¿sí?, a la economía, y que realmente no tenemos posibilidades de dar nuestra opinión y realmente llevar la problemática y buscar una solución concreta para todo lo que le padecemos, y cada vez la prueba está que no hay ninguna estrategia concreta, porque cada vez estamos peor. Entonces, yo creo que acá hoy tenemos una gran oportunidad de un gobierno que piensa en las pymes, que quiere ayudar a las pymes, pero creo que las representantes que se eligen para discutir los temas que afectan a las pymes no están incluidos dentro de esta mesa. Esa es la realidad. Bueno, esperemos que se solucione eso, porque voluntad, como bien decís, y quedó bien claro que no es que le estás achacando al gobierno, sino lo que falta es esto, que los representantes escuchen un poco más la voz y lo que tienen para aportar desde el lado mismo de las pymes. Te agradecemos muchísimo esta comunicación de hoy, que tengas un buen domingo y gran comienzo de semana.
Igualmente para ustedes, que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias. Fue Daniel Rosato, empresario PYME, presidente de IPA, Industrias Pymes Argentinos.